Bueno, a partir de este momento comenzamos entonces la grabación. Para las personas que no se pudieron conectar y que quieran más adelante entonces poder ver la enseñanza del día de hoy. Entonces, bienvenidos. Recordamos que estamos con el tema del purgatorio, estamos terminándolo. Realmente, a ver, vamos a contextualizar. Estamos viendo todo el tema escatológico, pero lo estamos viendo desde lo apologético. Es decir, estamos hablando acerca del fin de los tiempos. Y cuando hablamos del fin de los tiempos, es de los tiempos del tiempo personal, de la vida personal como tal, pero también a nivel general como tal, o sea, lo que se llama la escatología. Pero lo estamos viendo con los ojos, con los anteojos de la apologética, es decir, de la defensa de la fe. ¿Listo? Saluda ahí que se conectó. Ah, pues por ahí está mi hermano también. Saluda a mi hermanito. Hola, mi hermano. Estaba en Medellín. ¿Qué más, manito? ¿Cómo vamos? Hola, manito. ¿Qué más? Buenas noches a todos. Que acabo de por llegar. allá Julius, a la comadre. No, viejo Ipe, el tiempo sin verlo. Jules, ¿cómo vamos? Pero prenda la cámara, mano. Póngase en cámara. Eso, y ¿Qué más bien? Bien, bien, mano. Bendito Dios. ¿Qué tiene ahí en las manos? Ah, es que eso es como la silla. Sí. Ah, bueno. Pensé que era la guitarra. Ah, no, eso se quedó. Bueno, bienvenido. Entonces Bueno. seguimos. Nosotros vamos a proyectar. Entonces, Muchas gracias. bueno, mano, bienvenido. Entonces vamos a proyectar la pantalla de lo que teníamos antes. Denme un Lo del minutico. purgatorio, lo de las almas en pena. Pero entonces creo que si están viendo, voy a volver a compartir para compartir exclusivamente la pantalla full screen. Denme un momentico. Ahí la ven. No. Con Intergio. Ahí la ven. Bueno, les invito a que apaguemos todos el micrófono para que no nos distraigamos y como siempre las preguntas las dejamos para el final. Entonces voy a tratar de compartir. Para compartirles a ustedes. Ay, pero se me perdió aquí la pantalla, la full screen, ¿dónde está? ¿Será esta? No, Sí. esta no es esta, pantalla 2. Listo. Ahora sí. Me confirman que están viendo pantalla completa, ¿cierto? Sí, señor. Pantalla completa. Listo, Perfecto. perfecto. Entonces, quedamos en el numeral 1032, enganchamos desde ahí y seguimos. Bueno, entonces dice el numeral 1032 del Catecismo de la Iglesia Católica. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Esta parte de la enseñanza de la iglesia es bien importante. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a los difuntos? ¿Sí? Aquí lo dice claramente. Desde el principio, primero que todo, de manera muy especial, la Eucaristía. La Eucaristía es de un valor impresionante para los hermanos que ya están del otro lado. Aquellos que necesitan de nuestra oración personal es importante, nuestra oración comunitaria es importante, pero la Eucaristía ofrecida para ellos es mucho más importante porque llega a Dios de una manera muy, muy especial. Sabemos que el sacrificio de Cristo es por todo el género humano, tanto los que estamos en vida como los que están purgando. También es importante ver cómo la iglesia nos da la posibilidad de ofrecer limosnas y ofrecer obras en nombre de ellos. Y lo que les hablábamos alguna vez de la indulgencia plenaria, que después yo pienso que debemos dedicar un tiempito a esto, a explicarlo, es muy importante. Uno puede ganar la indulgencia plenaria para uno y para aquellos fallecidos. Ahorita al final, en que cerremos, hablamos de las indulgencias plenarias para que lo tengamos un poquito más claro. Entonces, además de la Eucaristía, como bien lo dijo Olga, entonces están las indulgencias, están las limosnas. Tú puedes hacer, digamos, comprar un mercadito o hacer una limosna a un pobre y decir, mira, yo este mercadito se lo doy a este pobre y lo hago en el nombre de Julianito de tal, un familiar, un amigo que ya falleció. O esta limosna, esta platica, lo hago en el nombre de Juliano de tal, que ya falleció, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos hacer nosotros, obras de caridad en nombre de un difunto o de varios difuntos podemos hacerla también. ¿Qué obras de penitencia se pueden hacer, Nelson? Cualquier obra de penitencia que nosotros tengamos, por ejemplo, un ayuno, uno lo puede hacer, una mortificación, cualquier sacrificio que uno haga en nombre de una o varias almas del purgatorio son bienvenidas por el Señor. Eso asciende como incienso al cielo. Bueno, continuamos.
Entonces, Ahora vamos a comenzar entonces la parte escriturística, es decir, en donde en la palabra de Dios se habla acerca del purgatorio. Entonces les recuerdo, solamente hay un texto donde de manera explícita se habla del purgatorio y es el segundo libro de los Macabeos en el capítulo 12, ¿sí? Solamente este texto habla de manera explícita, ya lo vamos a leer. Los otros textos, porque hay más textos que hablan del purgatorio, son textos que no son explícitos, es decir, hay que deducirlos por el contexto y que la iglesia los considera como textos que inspiran y están hablando de alguna u otra manera acerca del purgatorio. Vamos a ver entonces, a leer con detenimiento este primer texto de Segunda Macabeos y luego veremos los demás. bueno, dice así, después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitaran, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Bueno, entonces vamos a ver rápidamente este texto con cierto detenimiento. Entonces, miren lo bello que está diciendo. Hay una obra muy bella, ¿sí? Pensar en la resurrección. ¿Por qué se hace esto? Porque se piensa, dice el texto de Macabeos, pensando en la resurrección, obrando muy hermosamente, noblemente pensando en la resurrección. Pues de no esperar los soldados caídos resucitarían, pues habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Es decir, los antiguos, antes de la época de Jesús, consideraban que la resurrección de los muertos se iba a dar. Y para que esta resurrección de los muertos se diera, era importante hacer oración por toda la gente ya fallecida, ¿sí? Y si no, si no se pensara de esta manera, pues era tontería, ¿sí? Por eso lo importante de que ellos consideraban de que había algo más allá después de la muerte. Eso como primer lado. Segundo, luego dice, más si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, ¿cierto? ¿Cuál recompensa es esa? Pues la recompensa, ya hoy sabemos, pero ellos no lo sabían, es pues estar en la plena presencia de Dios, ¿sí? Es estar en el cielo, porque el cielo, ¿qué es? El cielo es Dios mismo, ¿sí? Y la gran recompensa que tiene una persona que está pasando, que está del otro lado, es poderse encontrar plenamente con Dios. Bueno, sigamos entonces con los otros textos. Seguimos con Corintios. Bueno, no, se me olvida la última parte del texto donde dice, por eso mandó a hacer ese sacrificio expiatorio, ¿sí? ¿Cuál fue el sacrificio expiatorio que mandó a hacer? Pues justamente lo que dice al principio, después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, ¿sí? Los mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado. Recordemos que antiguamente el sacrificio no era la Eucaristía, el sacrificio era un animalito, o era una paloma, un pichón, un cordero, ¿sí? Y entonces se reunió todo ese dinero para hacer un sacrificio por los que estaban caídos en batalla. Así comienza el texto. Y al final del texto, miren cómo cierra bien. Por eso mandó a hacer ese sacrificio expiatorio en favor de los muertos, ¿sí? Es decir, es importante hacer esos sacrificios por los muertos. ¿Por qué? Porque es de gran valor para ellos, porque les ayuda a ellos. Si así se pensaba, pues imagínense nosotros cómo debemos pensar actualmente. Yo les decía también la semana pasada que los protestantes sacaron del canon de las escrituras, sacaron el libro de los Macabeos. Nosotros tenemos 73 libros, 27 del Nuevo Testamento y 46 del Antiguo, pero ellos tienen 66, sacaron 6 libros, dentro de esos 6 libros sacaron el libro de los Macabeos. Y el libro de los Macabeos es justamente el libro donde se habla acerca del purgatorio. Entonces, si usted tiene un encuentro con un hermano separado y usted le quiere demostrar en la Biblia la existencia, pero en la Biblia de él, que es protestante, que está recortada, que el purgatorio está en la palabra de Dios, pues no lo va a encontrar, ¿sí? Lo va a encontrar en nuestra Biblia nada más. Pero hay otras citas también que hablan. Miremos las otras citas que hablan del purgatorio. Primera de Corintios 3:15.
Mas aquel cuya obra quede abrazada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miremos este texto. Mas aquel cuya obra quede abrazada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Uno de los símbolos y de los signos del purgatorio es el fuego, porque el fuego es signo de purificación. Recordemos textos como el de Eclesiástico, por ejemplo, que dice, ¿quieres servir al Señor? Prepárate para la prueba, porque así como el oro es probado, purificado en el fuego, asimismo el hombre en el sufrimiento. Es decir, el fuego representa la purificación. El oro, sí, que es de los metales más preciosos, para sacar todas las impurezas, tiene que estar sometido a altísimas temperaturas, ¿sí? Entonces, dependiendo de la temperatura y del grado, se da el grado de pureza del oro. Entonces, por eso hablamos de oro de 18 quilates y oro de 24 quilates, ¿sí? ¿Y por qué no hablamos de oro de 26 quilates o de 30 quilates? Pues porque ya no existe. ¿Por qué? Porque ya el máximo grado de purificación que tiene el oro son 24 quilates, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fuego es el que hace eso. Ahora bien, aquí hablamos de un fuego simbólico que es el sufrimiento, ¿sí? El eclesiástico habla, el hombre, ¿cierto? El oro es purificado en el fuego y el hombre en el sufrimiento. ¿Cuál es el fuego que nos acontece a nosotros los seres humanos? El sufrimiento. El sufrimiento es el fuego purificador del hombre. Es en el sufrimiento donde nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Es en el sufrimiento donde nosotros sabemos quiénes somos. Ese es el fuego, pero es el fuego del sufrimiento el que le da a las almas del purgatorio, porque el alma del purgatorio cuando se encuentra ya, lo que más le está instigando en su interior es justamente el recordar que pudo haber hecho las cosas bien y no las hizo, ¿sí? O que las hizo de manera imperfectas, o de mala manera, o de mala gana, y que de todas maneras, estando allá en ese estado, sí o sí le toca purificar, ¿sí? Entonces, ese fuego, más que un fuego físico a nivel espiritual que esté, porque a las almas del purgatorio generalmente se representa como unas llamas, ¿sí? Parecidas a las llamas del infierno, pero no es el infierno, porque las llamas del infierno son llamas eternas, ¿sí? Que jamás van a apagarse. Pero las llamas del purgatorio son llamas de amor. Santa Catalina de Génova habla justamente de eso. Hay un libro escrito por ella sobre las almas del purgatorio y ella habla de ese fuego, que es el fuego del amor de Dios, que el alma del purgatorio se siente atraída irresistiblemente al amor de Dios y quisiera estar ya en el amor de Dios, en ese amor tan grandioso, tan majestuoso, tan impecable, que el alma quiere, así como el novio quiere ir ante su novia, corriendo, estar allá al instante, verla de una vez todo el tiempo, así el alma quiere estar en la presencia de Dios, pero no puede, no puede porque el pecado que ha cometido en vida tiene que ser purificado, porque ese oro tiene que ser purificado, porque el quilataje del alma tiene que quedar a los 24, a los 24 quilates. El alma tiene que quedar completamente purificada. Entonces, eso es lo que significa la figura del fuego. Veamos la primera de Pedro 1:7. A fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí San Pedro hace una apreciación acerca de la fe probada, ¿sí? Es que nuestra fe tiene que ser probada. Yo digo que creo en Dios. Yo digo que creo en muchas cosas que la iglesia me enseña, pero es que todo eso que digo que yo creo va a ser probado. Todo va a ser objeto de prueba, todo. Entonces yo digo que amo a mi esposa, voy a ser probado a ver si realmente amo a mi esposa. Yo digo que amo servir a Dios en la iglesia, entonces voy a tener problemas en la iglesia y ahí seré probado para ver si realmente amo la iglesia. No, yo digo que amo mi trabajo, entonces voy a mirar a ver, voy a tener muchos obstáculos para mirar. Y es en el fuego de la prueba, porque aquí es la prueba, la que purifica la fe, porque la fe tiene que ser purificada. La fe, nosotros, no es suficiente con que nuestros labios digan que tenemos fe
y que nosotros los domingos o en las Eucaristías de cualquier día digamos, creo en Dios Padre Todopoderoso y profesemos nuestra fe. Esa fe tiene que ser purificada, tiene que ser probada. Bueno, en el segundo concilio ecuménico de Lyon, dice así, en Francia: mas por causa de los diversos errores que unos por ignorancia y otros por malicia han introducido, dice y predica que aquellos que después del bautismo caen en pecado no han de ser rebautizados, sino que obtienen por la verdadera penitencia el perdón de los pecados. Y si verdaderamente arrepentidos murieren en caridad antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por sus comisiones y omisiones, sus almas son purificadas después de la muerte con penas purgatorias o cataterias, como nos lo ha explicado Fray Juan. Y para alivio de esas penas, les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, a saber, los sacrificios de las misas, las oraciones, limosnas y otros oficios de piedad que según las instituciones de la Iglesia, unos fieles acostumbran a hacer en favor de otros. Mas aquellas almas que después de recibido el sacro bautismo no incurrieron en mancha alguna de pecado, y también aquellas que después de contraída se han purgado, o mientras permanecían en sus cuerpos, o después de desnudarse de ellos, como arriba se ha dicho, son recibidas inmediatamente en el cielo. Bueno, yo quisiera hacer una acotación pequeñita cuando comienza este texto del Concilio Ecuménico de Lyon, cuando en el tercer renglón dice y predica que aquellos que después del bautismo caen en pecado no han de ser rebautizados. Quiero explicar rápidamente lo que significa eso. Antiguamente se creía que, y muchos aplazaban el bautismo prácticamente a las vísperas de la muerte. ¿Por qué? Por dos razones. Por una, porque se sabe, lo que hoy sabemos nosotros, que el bautismo borra no solamente el pecado original, sino todos los pecados contraídos por nosotros hasta ese momento. De tal manera que si una persona es bautizada, en ese momento queda totalmente perdonado todo, inclusive no tanto la culpa como la pena. Ojo, tanto la culpa como la pena. Una persona que es bautizada y que al momentico, a los 3 minutos, se muere por la razón que sea, no tiene perdón de culpa y de pena, es decir, no pasa por purgatorio, va directamente al cielo, independientemente de lo que haya habido, porque esa es la fuerza del bautismo. Entonces, muchos antiguamente quedaban como catecúmenos, es decir, como preparándose para el bautismo. El catecúmeno era el que se preparaba para el bautismo. Entonces, se quedan toda la vida esperando a bautizarse al final de la vida. ¿Por qué? Porque se consideraba que una vez es bautizado, bueno, ¿y ahora cómo hago yo para que todos los pecados contraídos posteriores al bautismo poderlos perdonar? Con el tiempo, pues la Iglesia fue presentando, descubriendo el sacramento de la reconciliación. Entonces ya se sabía que con el sacramento de la reconciliación, pues se obtenía el perdón de los pecados. Por eso es que se habla que no hay necesidad de ser rebautizados, ¿listo? Así como una acotación chiquitica sobre este tema. Igual ahí también habla de las obras de misericordia, que se deben ofrecer. Bueno, aquí habla, vas a poner el video de perpetua. Bueno, dice así: sin ninguna demora en esa misma noche, esto es un relato, esto se me mostró en una visión. Esa es una revelación de una mujer llamada Perpetua acerca de las almas del purgatorio. Y dice así: yo vi a Dinocrates saliendo de un lugar sombrío donde estaban también otras personas, y él estaba reseco y muy sediento, con una apariencia sucia y pálida, con la herida de su rostro que tenía cuando había muerto. Dinócrates había sido mi hermano en la carne hace 7 años, quien murió de una terrible enfermedad. Pero yo confié que mi oración había ayudado a su sufrimiento y oré por él cada día hasta que nosotros pasamos al campo de prisioneros. Hice mi oración por mi hermano día y noche,
gimiendo y lamentando para que me fuera concedido. Entonces, un día, estando todavía prisioneros, se me mostró, porque ya estaba, Perpetua estaba prisionera. Vi que el lugar que había observado previamente sombrío estaba ahora iluminado. Y Dinócrate, con un cuerpo limpio y bien vestido, estaba buscando algo para refrescarse. Y donde había estado la herida, yo vi una cicatriz. Y esa piscina que había visto antes, vi sus niveles descendidos hasta el ombligo del muchacho. Y uno extraía agua de la tina incesantemente, y cerca de la orilla había una copa llena de agua. Y Dinócrate se acercó y empezó a beber de ella, y la copa no falló. Y cuando él estaba satisfecho, se fue del agua a jugar felizmente, como lo hacen los niños, y entonces desperté. Entonces entendí que había sido trasladado del lugar del castigo. Bueno, una pequeña historia de las almas del purgatorio como tal. Vamos ahora a ver un video acerca de un museo de las almas del purgatorio, un museo que fue fundado por un sacerdote, y él se dio la tarea de ir a varias partes del mundo y recoger las evidencias que existían hasta ese momento de las presencias de las almas del purgatorio. Vamos a ver este video entonces. Bueno, gracias a Dios, después de rezar, hemos podido entrar en el Museo del Purgatorio. Solamente han quedado algunas cosas en exposición de algunas almas que se han aparecido, algunas personas, y han querido dejar algunas huellas de lo que se sufre en la otra vida. Y vamos a ir viendo por partes, vamos a ver un pantallazo general. Hay muchas otras cosas, pero solamente están estas en exposición, y gracias a Dios que nos dejaron entrar. Ahí se ve claramente una mano, que es una madera esta. Vean bien ay, se me regresó esa mano que está allí, ténganla en cuenta para la historia que les voy a contar sobre esa mano. Y gracias a Dios que nos dejaron entrar. Ahí se ve claramente una mano, que es una madera esta. Una mano y una cruz para demostrar el calor intenso. La quemazón, un misal, y vemos los dedos como han perforado de tocar el papel. Un hábito. Dice el nombre y todo. ¿Están los nombres de los testigos? De la persona que imprimió. Impresión dejada sobre una tablita de madera sobre el paño. Habla más fuerte. Impresión dejada sobre una tablita de madera sobre el paño de la manga de la túnica y sobre la tela de la camisa de la venerable Madre Isabel Fornari, abadesa de la Clarisa del monasterio de San Francisco de Tobi, de las manos del difunto del padre Pancini, abad Olivetano. Ahí se ven también. Hizo sobre la almohada de la hermana a la cual se apareció la noche del 6 de junio de 1894. Eso es normal, ¿no? Es como ese rostro. El de acá, mira, el primer cuadro. Este de acá, José. Ese es semejante
Sí, sí mismo, sí. Bueno, después de haber leído un poco mejor, ahí está la mano de un confesor que se le pareció una monja, que dejó la impresión de su mano izquierda en una tablita juntamente con una cruz. También le dejó impreso la misma mano izquierda sobre un papel de carta que es muy tenue para tomarla con la cámara. A ver, ¿se ve? Y la otra impresión que está sobre este paño oscuro, se puede ver la silueta de los dedos ahí. Y esto era sobre la manga del hábito que le traspasó, le quemó la camisa y le dejó marcada también, le quemó la piel y quedó con sangre, que se ven unos ribetes. A ver si se pueden... Ahí se ve algunos ribetes de la sangre de la hermana. Y el confesor, por obediencia, otro confesor ciertamente por obediencia, le mandó escribir esto y recortar la tela. Ahí se ve mejor, se ven ahí las marcas, se ven los ribetes. Esta de acá es la madre, es una mujer que falleció y que se le apareció el hijo para recordarle que rece por ella, y para eso le dejó sobre una tela la impresión de su mano y le traspasó el paño, y el hijo luego se hizo sacerdote y murió en el olor de santidad. Como vemos, hay muchas manos que van quemando para recordar la importancia de rezar por las almas del purgatorio y que están sufriendo bastante. Descripción de las señales más notables. Museo del Purgatorio, calle Prati, número 12. Aquí están todas las cosas detalladas. No, de todas maneras no la puedo tomar bien, solamente para el testimonio. La última es más curiosa, un sacerdote fallecido de una parroquia que se apareció a otro y le dejó este billete para que rezase una misa en sufragio de su alma. El museo este fue mandado a hacer por San Pío X, tomando y recogiendo todos estos elementos que han dejado las almas del purgatorio para nuestro escarmiento, ¿no? Y para que recemos por ellas. Bueno, es una gracia enorme haber podido entrar. Bueno, muy bien. Vamos a dejar allí. No, vamos a ver el video. Ya lo acabamos de ver. El otro. Vamos a dejar hasta aquí para dejar el tema del infierno para revisarlo la próxima semana. Entonces, vamos a darle espacio. Ya hoy cerramos el tema del purgatorio, lo comenzamos la semana pasada y demos entonces espacios a las No le vas a contar una historia de sí, yo les voy a contar una historia. Sí. Hay muchas historias de las almas del purgatorio, muchísimas. Hay cualquier cantidad de historias que ustedes podrán encontrar. Pero hay una que a mí me ha llamado mucho la atención de una monjita que estaba en un convento y ella era la lavandera del convento y ella se murió. Y entonces estaba recién muertita y pues otra hermana asumió las tareas de la difunta y estando ella en la lavandería se le apareció la hermana y esa hermana apenas la vio, salió como alma que lleva el diablo, salió corriendo y se fue. Justamente pues asustada por todo. Entonces la otra monja se alarma, hermano, pero ¿qué pasó? No, es que se me apareció la hermana difunta. No, pero tranquila, eso es alguna alucinación, de pronto usted como la quería tanto, no, es que se me apareció la hermana, y que le dijo, no, pues no me dijo nada porque yo salí corriendo, yo no dejé que me dijera nada, entonces sale. Bueno, entonces, pero la próxima vez, cualquier cosa usted dígale qué es lo que quiere, no salga corriendo. Entonces, no, pero yo no quiero que se me aparezca, etcétera. Bueno, entonces, al siguiente día estaba la hermanita ahí con ese miedo, con ese temor ahí trabajando, y vuelve y se le aparece la hermana difunta.
Entonces, en esta ocasión, ella se llenó de valor y le dijo, hermana, dígame qué es lo que usted quiere, ¿por qué se me aparece a mí? Entonces, ella estaba sufriendo, dijo, no, dígale a mi hermana, a mis hermanas que oren por mí porque yo estoy sufriendo aquí en el purgatorio. Y yo, pero hermana, si usted fue una mujer muy buena, ¿sufriendo por qué? Si usted nomás hizo, lo único que hizo fue hacer el bien, ¿por qué está sufriendo? Entonces, dijo, no, es que yo estoy sufriendo aquí porque yo no fui muy buena haciendo las cosas de la lavandería, me faltó hacer las cosas con más dedicación, con mayor amor, y por eso estoy aquí sufriendo. No, no le puedo creer, hermana. Por eso, no, sí, por eso aquí sufriendo en el purgatorio. Y entonces digo, pero si usted se me aparece, mis hermanas no me van a creer que usted se me apareció. Entonces le digo, yo te voy a dar una señal para que ella se den cuenta que es verdad. Entonces dejó la mano de ella quemada Estampada. en la superficie de la puerta, de una de las puertas ahí de la puerta de la lavandería. Entonces, apenas desapareció, sale corriendo otra vez la hermana gritando, diciendo, se me apareció, y le relató a las otras hermanas lo que había ocurrido, que la hermana se le había aparecido pidiendo oración. Entonces, todas las monjitas de ese convento se pusieron de acuerdo para orar por la hermana difunta, y lo mismo, había un monasterio de varones, Allá al ladito. al lado del de ellas, y también le pidieron el favor que oraran por esta hermana difunta. Y resulta que al cabo de unos pocos días se volvió a aparecer la hermana difunta a la hermanita que estaba encargada de la lavandería, y en una luz, envuelta en una luz, de una alegría, y le dijo, hermanita, muchas gracias, ya hoy voy a Gracias por subir la al oración. cielo. La oración de ustedes me sirvió y ya hoy subo al cielo. Y se fue feliz. Y esa es la historia. Entonces quería comentarles que así como esa historia, hay muchas más, pero como para que ilustremos un poquito acerca de la experiencia de las almas del purgatorio. Por eso la importancia de orar por esos hermanos difuntos, de orar por esas almas por las que nadie ora, que muchas veces nosotros como que importantísimo que en nuestro rosario diario oremos por esas almitas que nadie se acuerda, porque ellos sufren muchísimo. Y la oración, la limosna, el sacrificio que ofrezcamos, las obras de caridad van a servir para esas almitas. Bueno, quiero, antes de que se me olvide el paso a las preguntas, contarles a ustedes rápidamente lo que son las indulgencias, para que la tengamos clara. Plenaria, sí, señor. Entonces, hablamos de la indulgencia como una gracia, como un regalo que se hace. Antiguamente, cada 50 años se concedían a todos los presos de las cárceles la gracia de la, ¿cómo se llama eso? De la remisión de la pena, de la libertad. Entonces, cada 50 años se daba la posibilidad a los que estaban presos de salir de las cárceles y pues de rehacer su vida, ¿sí? Ahora, si volvía a reincidir, pues era otra vez atrapado y demás. Cada 50 años. Entonces, a ejemplo de eso, la Iglesia entonces hizo algo que se llama lo de las indulgencias plenarias y las indulgencias parciales. Una indulgencia es una remisión parcial o total de la pena. Entonces, para hablar de la pena hay que saber qué es la pena y qué es la culpa. Y yo siempre lo explico con un ejemplo, pues como para que entendamos un poquito qué significa eso. Cuando el ejemplo es el siguiente, para que entendamos qué es pena y qué es culpa. Yo sé que algunos la han escuchado el ejemplo, pero yo sé que no todos, porque aquí hay personas que no lo han escuchado. ¿Qué es pena y qué es culpa? Entonces, yo les comentaba, en la historia que yo me inventé, había unos niños que estaban jugando fútbol, y de un momento a otro, entonces el balón cae por allá en el vidrio de la casa de una vecina. Entonces sale el niño allá corriendo y le dice a la vecina, uy, vecina, qué pena contigo por haberte roto el vidrio. Entonces la señora le dice, no, sí, tranquilo, mijo, yo te perdono, ¿sí? Pero me pones el vidrio. Entonces, ¿cuál es la culpa? La culpa es pues la que tuvieron ellos de haber roto el vidrio. ¿Y cuál es la pena? La pena es lo que hay que hacer para resarcir el daño hecho, ¿sí? Entonces, espérate que alguien está escribiendo aquí por WhatsApp. Voy a cerrar el WhatsApp porque me están distrayendo. Y apago aquí mi celular, lo callo porque si no aquí esto no me deja concentrar. Entonces la pena, la culpa viene a ser la persona que se encuentra, pues la culpa como tal de un hecho, y la pena es lo que le toca a uno pagar. Lo mismo pasa entonces, y el mismo concepto se utiliza en la jurisprudencia, en los temas judiciales. Es el tema, entonces, la persona se le imputa, es culpable, por ejemplo, de un asesinato, y se le imputa una pena de 40 años,
A las almas del purgatorio pasa lo mismo. Lo mismo. Cuando nosotros vamos al sacramento de la reconciliación, ojo, cuando nosotros somos perdonados en ese momento, cuando el sacerdote nos da el sacramento de la reconciliación y el mismo Dios a través del sacerdote, el sacerdote obra in persona Christi, es decir, es el mismo Cristo el que me perdona los pecados. En ese mismo momento queda perdonada la culpa, pero queda pendiente la pena. Y por eso el purgatorio. ¿Qué significa la que es perdonada la culpa? Que mi amistad con Dios se restablece. Cuando yo estoy en pecado mortal, me alejo de Dios y se rompe la gracia con Dios, la amistad con Dios. Cuando yo me confieso, se recupera esa amistad con Dios, pero que se recupera porque es perdonada la culpa, ¿sí? Es decir, es como si Dios me dijera, tranquilo, mijo, tú me rompiste el video, pero no pasó nada, seguimos siendo amigos, nos dice Dios. Pero como yo ofendí a Dios o como yo ofendí a algún hermano, queda pendiente la pena, que hay que resarcirla. Hay que resarcirla. Esa pena es la que se paga en el purgatorio. Ahora bien, cuando hablamos de indulgencia plenaria, es cuando todas las penas pendientes mías por pagar en el purgatorio quedan absueltas, quedan redimidas en ese momento. Significa eso que si yo me gano una indulgencia plenaria, automáticamente me voy para el cielo. Indulgencia parcial, que no todas las penas me son redimidas, sino algunas. Entonces, cuando yo me muero, entonces ya he ganado como terreno, por decirlo de alguna manera, en indulgencia parcial o plenaria. Hay unos requisitos para ganarlas. Generalmente los requisitos son que hay que tener un deseo de no volver a cometer pecado, ¿cierto? Un deseo real de no volver a ofender a Dios. Ese es lo más importante. Lo segundo, que hay que generalmente ir a alguna de las iglesias que ha dicho, algunos de los templos que ha hecho la Iglesia Católica, que están autorizadas. Aquí en Bogotá, generalmente, es la Catedral de Bogotá. El 20 de julio. El 20 de julio. La Porciúncula. La Porciúncula, la San Pablo, también, la que queda en la 1 de mayo con 68, que antes esa iglesia también está para eso. Y la de Castilla. La de Lourdes también, y también la de la Misericordia, la de Castilla. La de Castilla. Generalmente son esas, ¿sí? Pero en este tiempo, ojo, estamos en el año San José. San José. Podemos ganarnos indulgencia plenaria todos los días. Yendo a cualquier iglesia, podemos hacerlo. Indulgencia plenaria. Ahora, también entonces, además de los templos autorizados, se encuentra también la otra condición, que son las fechas. Entonces, hay ciertos días especiales donde me puedo ganar, o ciertas situaciones, ya les digo cuáles, ciertas fechas. Entonces, fechas como, por ejemplo, el 25 de diciembre. El 8 de ¿sí? diciembre. El 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. El 25 porque es el nacimiento de nuestro Señor. El 1 de enero, que es el Día de María, Madre de Dios, ¿sí? El 2 de febrero, que es la Virgen de la Candelaria, ¿sí? El 4 de octubre, que es el día, ahorita que fue el día de San Francisco de Asís. Fechas. Pero además de las fechas, hay también ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando usted asiste a una primera comunión, eso da indulgencia plenaria. Ahora, generalmente las primeras comuniones son el 8 de diciembre, pero eso no significa que no se hagan en otro día. Pero bueno, hay que ofrecer, ¿no? Claro, hay que ir a la misa. Por el Papa y... La otra condición es que cuando se va al templo, hay que escuchar la Eucaristía completa, ¿cierto? Hay que pedir la indulgencia plenaria en el momento en que hay que pedírsela a nuestro Señor. Señor, quiero ganar la indulgencia plenaria y me la puedo ganar para mí, o Señor, quiero pedirte la indulgencia plenaria para un familiar muerto o un amigo muerto, ¿sí? Uno la ofrece. Y dentro de la Eucaristía hay que comulgar y además hay que orar por las intenciones del Santo Padre. El Santo Padre. Esos son los requisitos para indulgencia plenaria y para indulgencia parcial. Sí, lo primero, hay que estar confesado. Si no se está confesado, no funciona la cosa. Milena, listo, ahora sí demos paso entonces a las preguntas. Milenita, ¿preguntas o aportes? Milenita. Con respecto a lo que tú estabas diciendo de la pena y la culpa, ahí entra también como la parte del dolo o no. O sea, si yo pues lo hice sin querer, queriendo, como decía el chavo, o no, o eso no entra ahí también. O cómo es el tema, digamos, como de la misericordia, ¿sí? Digamos, como te dijera yo, o sea, sí, yo sé que yo tengo una culpa y tengo también pero entonces, sí, también hay un dolo o no hay dolo, ¿cómo entra la misericordia ahí? Esa es como mi pregunta. Esa es una muy buena pregunta, bueno. Porque es que ahora todo se volvió misericordia, entonces sí, a veces uno también cae como en... Sí, es una muy buena pregunta. Entonces, primero,
La misericordia hay que pensarla siempre en clave de justicia de Dios. Y la justicia de Dios hay que pensarla en clave de misericordia. Punto 1. Punto 2. Siempre que yo hable de justicia, sí y solo sí tengo que hablar de misericordia. Y cuando hable de misericordia, tengo que hablar de justicia. Porque si no lo hago, pierdo la dimensión verdadera de lo que es misericordia y de lo que es justicia, que es lo que nos pasa hoy. Entonces, ¿cuándo está abierto el tiempo de la misericordia de Dios? Durante nuestra vida, hasta el último segundo, hasta el último instante, Dios en su misericordia está abierto para el perdón de los pecados. Y ahorita explicamos un poquito lo de la misericordia. Pero una vez pasamos la línea de la vida a la muerte, empieza la justicia de Dios. Entonces, toda la misericordia y perdón de Dios están abiertos durante nuestra vida. Pero apenas termina nuestra vida, lo que fue, fue. El alma queda fijada para siempre en el arrepentimiento para ser perdonado o simplemente en la culpa para ser condenado. Comienza la justicia de Dios. La justicia de Dios es tan grande como la misma misericordia de Dios. Es decir, que así como Dios me perdonó N veces porque yo no, es que yo sé que escéptico siempre con la misma pendejada, pero yo te perdono, tranquilo, no te preocupes. Después de que comienza el tiempo de la justicia, ya todas las ofensas, hasta las más pequeñas, son castigadas. Todas, hasta la más pequeña, es castigada. Entonces, eso como primera cosa. Como segunda cosa, la misericordia de Dios. Cuando hablamos de misericordia, no hablamos de un Dios tonto y de un Dios bobo. Es decir, yo peco y rezo. Y empato. Rezo y empato. Y entonces empato. No. Entonces, no, yo peco porque yo sé que Dios me va a perdonar. ¿Para qué? Eso es abusar de la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios es como un amigo. Ahora, Dios no es un ente por ahí abstracto, ¿sí? Etéreo, inaprensible. No, Dios es una persona. Y así como yo ofendo a una persona y te digo a ti, Milenita, perdona, Milenita, por haberte ofendido. Y tú, Milena, dices, bueno, está bien, tranquilo, borrón y cuenta nueva. Pero si yo te vuelvo a ofender a ti, Milena, tú me vas a decir, hombre, pero ya tú me ofendiste con lo mismo, otra vez con lo mismo, Héctor. Entonces lo mismo pasa con Dios. A Dios no podemos creer que la misericordia entonces está ahí para estar ofendiendo a Dios cada vez que se nos dé la gana, por eso de alguna manera. Porque supuestamente, pues como Él es tan bueno, pues que Él me va a perdonar. Sí, pues yo ya conozco a mi papá, no importa lo que yo haga, Él me perdona, eso es cierto. Pero abusar de la misericordia también es un pecado, del cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No sé si con estos criterios te ayude un poquito a tener en cuenta eso, ¿sí? Sí, sí, señor. Sí. Bueno, listo. Gracias. Ok, Alex. Héctor, dos preguntas. La primera, ¿es verdad que al momento en que mi Diosito Santo lo manda, digamos, a uno al purgatorio, existen diversos tipos de niveles en el purgatorio? Digamos, entre más alto esté uno limpio, digamos, está más cerca al cielo, y entre más tenga que limpiarse el alma, está más cerca al infierno. Bueno, hiciste dos preguntas muy interesantes. La primera es, la primera es una afirmación que tú hiciste y que quiero hacer una corrección allí. Dios no manda a ninguno de nosotros ni al cielo, ni lo manda al infierno, ni lo manda al purgatorio. Nosotros mismos, con nuestras acciones, nos vamos a uno u otro lado. Cuando hablamos del juicio particular, es decir, en el momento de la muerte, el alma queda ante la presencia de Dios. ¿Sí? El alma, Dios le muestra al alma toda su vida, desde el momento de la concepción, desde el momento en que los espermatozoides de papá y mamá se unieron, y ahí yo fui concebido, y esa chispa de luz que iluminó el universo, y que yo sentí que aparecí yo, fui creado por Dios, y que Dios me amaba, etcétera, etcétera. Yo comienzo a ver desde ese mismo momento de la concepción, cada momento en que de mis aciertos y desaciertos, cuando tenía 3, 4, 5, 6, cuando no tenía conciencia de que yo que yo existía, cuando ya tuve conciencia, cuando tuve conciencia del pecado, cuando no tuve, todas las cosas que yo hice comienzan a estar allí en mi alma presentes como una película. Y lo que dicen los santos y dice la iglesia es que la misma alma
de una vez sabe a dónde tiene que ir. La misma alma sabe que fue tan miserable, tan inmisericordia con Dios y consigo mismo y con los hermanos, que la misma alma sale corriendo, huyendo de la presencia de Dios y busca cualquier hueco, hasta el hueco más del universo más alejado, y no encuentra todavía porque sí siente que la ira de Dios le persigue. El alma misma. Pero cuando el alma siente que amó a Dios, pero no fue suficiente lo que hizo, que Dios fue muy importante, pero que todavía le falta, y sabe que quiere tener ese amor de Dios, pero que todavía le falta mucho, la misma alma prefiere estar 1000 veces en 1000 purgatorios a estar en la presencia de Dios, porque sabe, porque en ese momento del juicio particular, cuando estamos, porque recordemos lo que ya dijimos, en el momento de la muerte, en ese mismo instante se da el juicio particular. Y en ese mismo instante nosotros sabemos a dónde va el alma. El alma se va inmediatamente después de la muerte, a infierno, a cielo o a purgatorio, inmediatamente. Entonces el alma inmediatamente coge para el purgatorio porque sabe que todavía le falta por purificar muchas cosas. Es como cuando tú sabes que has ofendido tanto a tu papá, que quieres ir donde tu papá, pero dices, no, pero yo no puedo ir a donde mi papá con las manos vacías, yo tengo que hacer algo para decirle, mire papá, a pesar de todo yo hice esto y esto y esto, papá. Ya el alma sabe, entonces el alma sale corriendo, o el alma sabe que hizo también su trabajo, también su tarea, que se va directamente al cielo, aunque dicen los místicos que inclusive hasta Francisco, así es que se habla que es de los santos más puros que han habido en toda la iglesia, a pesar de todos sus sacrificios que hizo, que fueron purgatorios aquí en la tierra, dicen que hasta él pasó hasta segundos, pequeños segundos antes de llegar al cielo. Entonces, el alma no es enviada por Dios ni al cielo, no. La misma alma sale corriendo para donde ya sabe que le toca ir. Y esa es como la pregunta que tú me hacías, ¿cierto? ¿Ya sí respondiendo? Sí, esa es una pregunta. Y la otra es, hoy en día, ¿cómo los sacerdotes casi no manejan el diezmo? ¿Uno cómo lo puede representar o dar? Bueno, ese es otro tema, pero ahí para no dejarte con la cuestión. Hoy la iglesia no hace lo que ha pedido, lo que se ha pedido siempre. Desafortunadamente, la iglesia hoy solamente pide que lo que corresponde a un día de tu salario en el año, eso es el diezmo que debes dar a la iglesia. Aunque eso no es así, la palabra dice otra cosa, la palabra dice que es el 10%, de lo que tú ganas, de lo que tú devengas, ¿sí? Pero bueno, otro día aclararemos ese tema, pero ahí te respondo eso como para que no tengamos, porque me sacas del tema, ¿listo? Listo, Alex, Julio César. Gracias, Tico. Otro tema muy apasionante, el tema del purgatorio, sobre todo porque como que cada vez que va pasando el tiempo, como que nos vamos acercando. Los que estamos en ciertas edades ya sentimos como paso de animal. Pasos, ¿cómo se llama eso? Pasos de elefante. Sí, sí. Ay, ¿por qué se ríen? Quería hacer un aporte, casualmente, diga, para el 2 de noviembre, es la conmemoración de los fieles difuntos. Se gana indulgencia plenaria, aplicables solamente a las almas del purgatorio y de los fieles cristianos el día en que se celebra la conmemoración de todos los fieles difuntos, o sea, el 2 de noviembre, que visiten piadosamente una iglesia o oratorio. Entonces, pues, para que lo sepan, que ya viene ahorita. Indulgencia plenaria. Indulgencia plenaria. Que aunque recordemos que estamos en el año de San José, hasta el 8 de diciembre, que termina el día del año de San José, tenemos indulgencia plenaria, ¿listo? Listo. Entonces se puede ganar el ticket al 2 y del 1 al 8 también se puede ganar a quien visite un cementerio, por las almas del purgatorio, quien visite piadosamente un cementerio, así sea mentalmente. Curioso eso. Y lo otro era que alguna vez escuchando al padre Jorge Lorín, yo creo que muchos lo... En español, sí. Claro, sí, señor. Para mí fue... para salvarte. Yo lo leí, para salvarte, yo lo leí. Y pues un hombre muy fantástico. Él decía que el mejor negocio que podemos hacer en vida es orar por las almas del purgatorio. Sí. Entonces, pues porque vamos a tener muchos amigos ahí que nos van a auxiliar en el momento en que nos toque. Alex ha hablado de una cosa bien importante y es porque en la iglesia este tema que es como tan importante, porque es muy importante, porque finalmente todos vamos a algún día pasar
ese momento pues casi no se habla, ¿no? Es algo que no se toca y es curioso, eso es curioso que se hable de eso. No, nada más el tema de María Sima, no sé si Sí, ella está en proceso de canonización también. Ella, creo que es alemana, si no estoy mal, del siglo pasado, del siglo XX. Sí, por ahí tuve oportunidad de tocarlo hace como un par de años y quedé como cautivado con el tema de las almas del purgatorio porque es muy bonito. Es muy bonito porque de alguna u otra manera en el purgatorio en estos momentos hay una alma o varias almas que tuvieron una vida similar a la que nosotros tenemos en este momento, ¿no? Claro. Entonces, pues también a manera de reflexión, pues necesitamos orar por ellas. Es bonito porque en esa comunión de los santos, de la iglesia triunfante, la purgante, la del purgatorio y nosotros, pues es bonito cómo se vive esa comunión. Y es una comunión que es bonita porque y nosotros digamos que en el caso mío, que ya tenemos familiares difuntos, pues es bonito porque tú sabes que hay algo especial que no se ha ido de nuestros corazones y de nuestras mentes, ¿no? Entonces como que sigue ahí, digamos, el recuerdo, el amor, el cariño, el afecto, y uno como que desea lo mejor para esas personas, para esas almas, ¿no? Entonces, Señor, dales el descanso eterno, o sea, que entren en la misericordia de Dios, que entren en la luz, que entren ya en la visión beatífica, y que yo algún día, digamos, pues que pueda como también pasar por ahí y sentir la ayuda, digamos, de los que quedan en la tierra, ¿no? Sentir, digamos, oye, qué chévere que eso. Entonces, pues, invitarlos a eso, a ofrecer las Eucaristías por las almas del purgatorio, y pues todo lo que sabemos, las limosnas, los ayunos, las obras de misericordia. Muchísimas gracias por tu aporte. Muy valioso lo que acabas de decir. Muchas gracias, Julio César. Bueno, Tortolitos, Connie Alejo. Gracias, buenas noches. Al escucharte hace un momentico, Héctor, cuando decías que tan pronto muere la persona, el alma parte o al cielo, o al purgatorio, o al infierno, ¿qué beneficios tiene para el alma hacerle el novenario al que estamos acostumbrados una vez la persona fallece? Es una muy buena pregunta. Nosotros no tenemos la certeza para dónde va el alma. Nosotros muchas veces creemos que porque fue malo se fue al infierno. Error. O porque fue muy bueno se fue al cielo. Error. Porque no sabemos si está en el cielo o está en el purgatorio. Entonces, los 9 días son muy importantes porque hay muchos místicos que han enseñado, que nos han mostrado que durante esos días generalmente el alma tiene permiso para estar despidiéndose. Porque es que nosotros perdemos la corporeidad. Nosotros perdemos la posibilidad de tocar, de hablar, de comunicarnos y de que los otros nos vean a nosotros. Pero nosotros seguimos tal cual, con los 5 sentidos, es decir, nosotros seguimos experimentando todo, pues menos ya los fenómenos físicos, ¿sí? Ya no experimentaremos ni frío ni calor porque estaríamos en estado espiritual. Pero el alma en ese momento sabe que se desprende de manera definitiva, ¿cierto?, de este mundo, ¿sí? Así se vaya para el cielo, es de manera definitiva. Entonces tiene que dar un último adiós. Entonces el Señor le permite a uno durante esos días, generalmente son 9 días, pero pueden ser más, le permite al alma estar acompañando, estar en su propio encierro. Es un proceso de duelo, es un proceso de desprendimiento. Sí, entonces básicamente es que la persona entre a aceptar que ha muerto y que ha partido. Hacer el duelo ojo, porque el duelo no solamente lo hace la familia, sino que lo hace el muerto. Mucha gente solamente piensa en la familia, pero muy poca gente piensa en el muerto. Ay, bueno, pero tranquila, mijita, ya se fue para otro mundo, ya está descansando. ¿A usted quién le dijo eso? ¿Quién le dijo que ya está descansando? Nosotros no tenemos esa garantía. Por eso es que hay que orar por el difunto. Porque es que el difunto necesita primero tomar conciencia de que se murió. Porque hay muchos que se mueren y quedan haciendo purgatorio en cuántas casas están llevadas de un montón de fenómenos paranormales. Porque muchas personas se mueren ancladas en su trabajo y asustan en el trabajo, ancladas en la casa y asustan en la casa, ancladas en un montón de lugares. Entonces, el alma tiene que hacer duelo. Tiene que tomar conciencia de que ya se le acabó, ya se finí, tarjeta roja, ya se le acabaron las posibilidades. Tiempo misericordia perdió. Entonces,
nosotros ayudamos al alma, primero a que tome conciencia y segundo a que tome el camino que le corresponde. Entonces, que es ya hacer el duelo, es decir, el desprendimiento, pero también a que comience a su camino de purificación. Como nosotros no tenemos la certeza para dónde se fue, nosotros oramos por ella de todas maneras para que comience ese proceso de abandono y desprendimiento como tal. No solamente la familia, él también. Porque, ojo, nosotros, como ahorita nos ha pasado con varias familias, que el alma se le manifiesta, el muerto se le manifiesta al familiar, porque el familiar, no, es que yo no quería que se me muriera, ¿por qué se murió? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el alma no descansa. Y deja al alma en este mundo, ¿sí? Nosotros. Y de manera egoísta los mantenemos acá. Entonces toca por eso en el duelo decir, me desprendo de ti, ser querido que te fuiste. Vete a la luz de Dios. Pero al ser querido hay que decirle también, vete a descansar tranquilo, no te preocupes, porque si no el alma queda pegada. Y ahí es donde tenemos las circunstancias que ya conocemos muchas veces. ¿Listo? Entonces, este proceso de duelo hay que hacerlo. Por eso es básicamente, y es importante hacerlo. Ay, Gracias, Héctor. bueno, la última pregunta, nos quedan 2 minuticos, les pido 5 minuticos, si ustedes me permiten, para escuchar la pregunta de Anita, la última pregunta ya, y hacemos rápidamente una oración, ¿listo? Recordemos que hoy en 8 días no hay enseñanza, sino que es solamente un momento de oración. Hacemos como una siempre, oración bien especial. Hacemos como siempre el compartir, el saludo, etcétera, pero no hay enseñanza hoy en 8 días, sino solamente oración, ¿listo? Tu última preguntita, ¿podemos ir hasta las 9:05, les parece? Señor. Tico, qué pena, disculpa, te interrumpo, ya que hablaste de 8 días, pues, como el domingo es 31, no sé si de pronto te puedo robar unos 5 minuticos del próximo sábado, pues, para que hagas, pues, una intervención ahí sobre el tema del Halloween. Sí. Una pequeña enseñanza. Bueno, sí, sabes que sí, me parece bien. Listo, voy a tener en cuenta. Listo, Luis César. Dianita. Tico, Olguita, más que todo, más que una pregunta, es como un aporte. Yo recuerdo que una vez el padre César decía que ahí en la parroquia iba pues un adulto mayor, una viejita, y que ella pues obviamente pues no tenía ni pensión ni nada de eso, sino que la hija le daba como 20.000 pesos de ayuda, pero ella sacaba el 10% de esos 20.000 pesos y se los ofrecía al padre. Dijo, padre, este es mi diezmo. Y entonces él decía, no, su merced, porque su merced no tiene cómo. Y entonces él ya le decía, padre, ¿usted me va a quitar la bendición de ir al cielo? Entonces, claro, el padre se quedó callado y con el tiempo, pues la viejita se murió y la hija empezó a echarle, pues en cara al padre que por qué él le quitaba los 2.000. Y le decía, no, qué pena con usted, pero eso era el diezmo que su mamá me daba, o sea, que le daba a la iglesia, ¿no? Y da la casualidad que a los 9 días de ella haber muerto, tanto el padre César como la hija tuvieron el mismo sueño, y la vieron en el paraíso, en un jardín. Entonces ella al otro día se le acercó al padre y le dijo, padre, mire que yo tuve un sueño. Y el padre, sin decirle nada, dijo, sí, yo también tuve el mismo sueño que usted. Entonces lo importante, a pesar de que hoy en día la iglesia no nos, digámoslo así, no nos exige el diezmo, sí es importante diezmar. Y sí es importante diezmar por las almas, porque así como decía el padre, uno no sabe la gracia y la ganancia que uno tiene al diezmar. Y lo otro fue que él también en una enseñanza nos decía que una persona en un taxi le decía al padre que no sabía cómo, pero él no le rendía la plata, no tenía trabajo, a pesar de que tenía su taxi, el taxi era nuevo. Y él le empezó a decirle al padre, bueno, ¿y usted qué hace? Bueno, ¿por dónde coge? Entonces él le decía, padre, yo cojo siempre, yo trabajo por las noches. Y él le decía que siempre, como en el cementerio central, como a las 10 de la noche, él veía a una mujer muy bonita, muy bonita. Entonces, claro, cogía el taxi, se le subía y hacía el recorrido y todo. Cuando a un momento a otro, dice que la mujer se desapareció. Y claro, él todo asustado fue y le dijo al padre, padre, por favor, bendíceme el carro, hágame una oración de liberación, porque mire que esto y le contó. Entonces, claro que sí, el padre le tocó, pues obviamente, hacerle oración de liberación y de exorcismo y orar por esa alma que estaba penando. Muy bien. Muy bien, Dianita, muchas gracias. Bueno, entonces vamos en este momento a conectarnos a nuestra capillita que tenemos por allá nosotros en Polonia.
y digamos, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amará tanto que de amor muriera. Te queremos alabar y glorificar, Señor. Queremos dar gracias por esta noche de oración y queremos poner todas estas intenciones que hay en la comunidad, todas las intenciones que nos llegan para orar a las 3 de la mañana, todas las necesidades de los que aquí estamos reunidos y te las ponemos a tus pies, Señor, para que seas tú escuchándonos, para que seas tú escuchando esta oración que sale desde lo más profundo de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das día a día, por el aire que respiramos, por nuestra vida, por la vida de nuestras familias, por nuestro trabajo, por nuestros proyectos, por nuestros estudios. Bendícenos este resto de semana y síguenos acompañando. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amará tanto que de amor muriera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y todo eso lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para dentro de 8 días les voy a pedir un favor. Vamos a hacer nuestra oración, pero vamos a hacer una oración especial por las almas de los difuntos. Entonces, para que nos manden por el chat los nombres para ponerlas aquí ante el Santísimo y para orar el sábado, pero entonces mandarlas antes, ¿sí? Para nosotros cuando oramos la comunidad. Y eso, o si me la pueden mandar en la semana, fabuloso. Con eso sacamos y vamos a hacer una oración especial por todas las almas de nuestros familiares y amigos y por las almas del purgatorio. Creo que vamos a empatar perfectamente. Terminamos el tema de las almas del purgatorio y justamente el 1 de noviembre y el 2 estamos celebrando el Día de Todos los Santos y el de las almas del purgatorio. ¿Decías algo, María Elena? Que estabas congelado. Ya me descongelé. Pero ya. Bueno, una feliz noche para todos. Dios los bendiga entonces. Descansen. Hasta luego. Gracias. Mañana. Mucho